el reverendo Ferrer va a estarnos trayendo la reflexión de la palabra y le damos muchas gracias porque él ha tenido en su corazón la disposición y el deseo de compartir palabra de Dios con cada uno de nosotros. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, como decía el salmista. Oremos. Señor, permite que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, primeramente sean gratos delante de ti, Señor. Señor, que tu palabra hoy pueda llegar a todos los corazones y que yo sea un instrumento solamente en tus manos para que tu palabra pueda ser transmitida a través de mí. Eso sí, siendo yo el primer receptor, el que escuche tu palabra, el que la entienda, el que la ponga en práctica. Úsame, Señor, para que cada uno de nosotros podamos escucharte. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones. Quita cualquier obstáculo que se interponga en esta relación contigo en este día, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La pastora la semana pasada me pidió para compartir con ustedes un tema que es sobre el gozo, porque ya la semana pasada la pastora habló sobre la paz, frutos del Espíritu. Y bueno, empecé a mirar un poquito sobre el gozo, qué es eso del gozo, qué es lo que nosotros entendemos por gozo. Y quería empezar a buscar algunos versos que más o menos nos ayudaran a poder comprender a nosotros qué es eso de estar gozosos o de ser felices. Será lo mismo, tendrá la misma connotación. Y bueno, busqué un versículo del mismo Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 11, y dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. A lo largo de nuestras vidas se nos ha enseñado que la felicidad depende de ciertas circunstancias que deben darse a nuestro alrededor. Por ejemplo, una carrera universitaria, el matrimonio, tener hijos, voy a comprarme un carro del año y cada cosa en la vida que nosotros voy a comprarme una casa, quiero hacer esto. Y se nos ha enseñado eso, que la felicidad depende de eso. Y aunque ciertamente estos son logros dignos de admiración y no criticables, pues la felicidad no se basa en ellos. ¿Cuántas personas tienen un buen matrimonio, un buen trabajo, un buen carro? Y aún así no son felices. La Biblia lo llama a esto, a esta alegría que nosotros sentimos, gozo. Y lo cataloga como un fruto que produce el Espíritu Santo cuando mora en nosotros. Ahora, ¿qué significa gozo? Y qué podríamos ver ahí en la diferencia de la felicidad y el gozo. La felicidad muchas veces es producida por estas cosas externas, esto que nos rodea. ¿Cuánta gente infeliz? Ay, me saqué el otro, me saqué el quino, me saqué no sé cómo acá. Y de pronto, ¿cuántas? Por ahí escuché de una hace poco en mi trabajo que se había ganado acá la lotería, una millonada, sumamente feliz aquella persona y quedó en la ruina. Algo pasó, no sé, me contaba los compañeros de trabajo y yo, pero ¿cómo es posible todo esto? Y hay gente que de una manera u otra se siente feliz por algo, por una meta alcanzada, pero mañana de pronto esta persona es desdichada. Había un hombre en Inglaterra que este hombre estaba al borde de la muerte, del suicidio, ya quería quitarse la vida. Y este hombre fue a un psicólogo ya por último y le dijo:
necesito que usted me ayude, por favor. Ya no puedo más con esta depresión que tengo. Y he estado a punto de quitarme la vida. Y yo no sé qué hacer. Ya no hallo a dónde ir. Y aquel psicólogo le dice, ¿por qué no viajas? Toma, si tienes tanto dinero, porque aquel hombre era de dinero, ¿por qué no tomas un crucero y viajas? Tanto he viajado, doctor. Pero bueno, ¿por qué no haces algo? Mira, cómprate una buena casa que tenga atrás una piscina y disfruta. ¿Cuánto lo he hecho? ¿Y por qué no haces esto? Sí, lo he hecho. Y todo lo que el doctor le mencionaba, el hombre decía, ya lo he experimentado. Y le dijo aquel psicólogo, solamente te queda una cosa. Ve a Garrit, este gran payaso que hace reír y que la gente sea feliz y la gente va y lo ve. Solamente ve al gran Garrit, actor de la Inglaterra. Y él le dijo, doctor, yo soy Garrit. Y estas son las cosas que muchas veces no entendemos. Hay gente que de una manera u otra ha experimentado todo lo externo, todo lo material y ha tenido tantas cosas en la vida. Pero el gozo que da Cristo no lo ha experimentado. La Biblia dice que la palabra gozo es una intensa felicidad, un gran deleite. Además está definido como parte de la personalidad del cristiano, ya que es un fruto que produce el Espíritu Santo. Y como fruto crece cada día y se hace cada día más evidente. Dios es quien produce este gozo. No hay nadie más que pueda producir el gozo que da el Espíritu. El Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios produce gozo y deleite. El gozo que produce no es un gozo pasajero ni circunstancial. Es un gozo permanente que nosotros como cristianos experimentamos. Hoy, en las palabras del Evangelio que mencionaba en Juan capítulo 15, fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que notemos algo, hermanos. Cuando Jesús dijo estas palabras, era un momento muy extraño para hablar de gozo y alegría. Jesús estaba pasando por el más oscuro valle del Getsemaní, por las burlas de aquellos que lo señalaban, por el azote de aquellos hombres, por los latigazos, las burlas para llevarlo camino al Calvario. Y Jesús, inclusive en medio de ello, Jesús hablaba de la palabra gozo. Qué extraordinario habría sido el gozo del Señor para permanecer en Él en unos momentos de prueba tan duros. Y su deseo y provisión para nosotros, es decir, para cada creyente, es que su gozo, que es tan diferente al del mundo, sea nuestro gozo. Que mi gozo, dice la palabra de hoy, esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Quisiera analizar 3 puntos sobre esto. Y el primero es, el gozo de Cristo debería ser la característica predominante de la vida de todo cristiano. Demasiado a menudo estamos tristes, sombríos y abatidos, pero como cristianos deberíamos estar llenos de gozo en todo momento, en todo tiempo. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor de vez en cuando. ¿Sí? Así dice el texto. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y debemos hacer
la palabra de Dios real en nuestras vidas. Porque a veces no entendemos. Cuando Pablo dice, orad sin cesar, ¿qué significaría eso? Si yo le dijera a ustedes, corred sin cesar, ¿qué significa? Usted no puede parar. Corred sin cesar. Eso es lo que Pablo dijo. Orad sin cesar. No pare de orar, hermanos. En todo momento, en el carro, en la mañana, donde usted esté, tenga esa presencia del Señor en su vida. Que Cristo sea parte de su vida. Y así debe ser el gozo. El gozo debe estar allí siempre. Dice, regocijaos en el Señor siempre. La vida del cristiano debería manifestar de la A a la Z ese gozo del Señor. Gozo en las tribulaciones, gozo en el sufrimiento, gozo en la escasez, gozo en la enfermedad, gozo en la pandemia, gozo en donde quiera. El Señor está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Pero debemos aprender a ser gozosos y a gozarnos. Y esto es lo que no entendemos. Este gozo solo lo da el Señor a través del fruto que es del Espíritu Santo. Gozo. ¿O es que no hemos entendido en la palabra de Dios cuando los cristianos pasaron por penurias, por dificultades, por barbaridades que ni siquiera nosotros ahora mismo hemos pasado ni por la cuarta parte de lo que muchos de ellos pasaron? Cuando el Señor murió y los seguidores de Él estaban predicando el Evangelio, predicaban a Jesús como el Señor, el César mandaba a buscar a todos esos cristianos que los arrestaran y eran llevados al Coliseo para que los leones los devoraran. Y estos venían con sus niños de primero caminando, y los niñitos iban adelante para que no vieran después lo que iba a pasar con sus padres. Pero lo más curioso, hermanos, es que estos hombres de fe, convencidos que Cristo era su Señor, caminaban mientras los leones salían a devorarlos, y ellos venían cantando y cantaban al Señor y venían dando alabanza a Cristo. Y el César decía, pero ¿cómo estos hombres, si saben que van a morir, cómo estos hombres están cantando? Es porque nadie puede entender y comprender el gozo que solo Cristo da en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Cristo nos da ese gozo y solo Él nos llena. Nadie puede experimentar eso, solo el cristiano, aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo, Filipenses 4:12, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. No era fácil para Pablo, preso, también como fue perseguido, pero aprendió a gozarse en el Señor. Y eso es lo que hoy en día nosotros debemos hacer. Aprender a gozarnos en el Señor. Segundo, ¿qué es entonces el gozo con el que los cristianos deberíamos vivir? Le dije que eran 3 puntos. Segundo punto, ¿qué es el gozo entonces con el que los cristianos deberíamos vivir? 1, es el gozo de Cristo. Que mi gozo esté en vosotros, dice el texto de hoy. Mi gozo en vosotros. La vida cristiana es la vida del Señor Jesucristo en el creyente. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad? Entonces, el gozo cristiano es el gozo de Cristo en un creyente. Y esto quiere decir que este gozo profundo y permanente no se encuentra en nadie más, sino en Él, en Cristo. 2, ¿qué es entonces el gozo
con que los cristianos deberíamos vivir. Es plenitud de gozo. Que vuestro gozo sea completo, dice el Señor. Hay una gran diferencia entre gozo y plenitud de gozo. La vasija puede estar medio llena o completamente llena. El deseo del Señor es para nosotros que experimentemos plenitud de gozo continuamente. Lo llamativo y lo maravilloso es que el verdadero gozo cristiano no solo no se ve afectado por las circunstancias adversas, sino que en realidad se ve aumentado en medio de las pruebas y tribulaciones. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 y hasta el 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Número 3. ¿Cómo podemos tener este gozo? Y aquí la aplicación. Observamos, interpretamos, aplicamos. Método inductivo. Vamos entonces a la aplicación y no quedarnos allí en lo abstracto, sino ahora, ¿cómo podemos tener este gozo? Teniéndolo a Él. Si este gozo profundo y permanente es el de Cristo, solo podremos tenerlo teniéndolo a Él. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él. Me gozaré con él y él se gozará conmigo. Cenaré con él y él cenará conmigo. Viviré con él y él vivirá conmigo. Contextualicemos el texto. Esto fue escrito allá a las iglesias, a las 7 iglesias en el Apocalipsis, pero también nos habla hoy a nosotros. Cristo te llama, Cristo te toca a la puerta y te dice: ¿quieres sentir este gozo? ¿Quieres que tu gozo sea permanente y continuo en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de tanta crisis? ¿Quieres sentir ese gozo? Abre la puerta de tu corazón y Cristo va a entrar y te gozarás con Él y Él se gozará contigo. Y en medio de las pruebas, vicisitudes, tú sentirás ese gozo que solo Él puede dar. Nadie más lo puede dar. Nadie más puede llenar ese vacío. Como decía un filósofo, decía que el hombre tiene un hueco en su cuerpo, en su ser, que tiene la forma de Cristo. Solo Cristo puede llenarlo. No hay nadie más que pueda llenar ese vacío. Segundo, ¿cómo podemos tener este gozo? Leyendo su palabra. Cuando leemos la Biblia y aceptamos la verdad de Dios en la Biblia, sentimos un gran gozo. A veces la Biblia la tenemos por allá guardada, como que ni siquiera la desempolvamos, como que ni siquiera tratamos de leer su palabra. Y dice la palabra misma de Dios: lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros buscamos a Dios, esa es la manera que Dios nos habla. No hay otra. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas y Dios le comunicaba al profeta, aquel que comunicaba, aquel que denunciaba. Pero hoy no es a través del profeta. Hoy el Señor nos habla a través de su palabra. Y cuando leemos la palabra de Dios, entonces allí nosotros nos enteramos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero no estemos pensando que la Biblia es un amuleto y que, Señor, háblame, y abramos la Biblia, porque vamos a caer como aquel hombre. Señor, yo quiero que me hables. Yo quiero que tú hoy me indiques qué debo hacer, porque ya no hay yo qué hacer, Señor. Estoy en bancarrota. ¿Qué debo hacer? Háblame. Y agarró la Biblia, hermanos, y dijo: Señor, yo quiero que tú me hables ya. Y Judas fue y se ahorcó. Señor, reprenda al diablo. Señor, no, yo me equivoqué. Yo quiero que tú me hables, Señor. ¿Qué debo hacer? Por favor. Lo que has de hacer, hazlo pronto.
tengamos cuidado. La Biblia hay que escudriñarla. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y a través de la palabra del Señor es que nosotros podemos sentir ese gozo que solo Cristo da. Número 3, ¿cómo podemos tener ese gozo? Sometiéndonos a Él. Así como Jesús se sometía completamente a la voluntad de su Padre, así nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Decimos que Dios es soberano. Decimos que no se mueve una hoja de un árbol sin su voluntad. Pero hermanos, nos quejamos por todo. Si llueve, sí. Si hay frío, el frío. Si hay calor, ese calor. Y parece ser que entonces, ¿dónde estamos, hermanos? Aprendamos a aceptar que Dios es soberano. Y aprendamos a dar gracias a Dios en todo y por todo. Y cuando usted abra sus ojos, cada mañana diga: Señor, gracias por la vida, gracias por la salud. Un canto que me gusta cantar mucho a mí, siempre en las mañanas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias por la vida, por la salud. Es un canto tan bello, pero que nosotros deberíamos cada mañana dar gracias al Señor. Y el mismo Señor Jesús, hermanos, se sometió a la voluntad de su Padre. ¿Qué dijo Jesús allá cuando estaba en el Getsemaní? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor nos dio ejemplo para que nosotros también podamos someter. Ahora mismo Jesús está exaltado en el cielo, está allá a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, como lo decimos en el credo, creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y decimos que Jesús está allá, pero su deseo es que su gozo sea completo en nosotros. ¿Cómo será esto posible si Jesús está allá en el cielo y nosotros estamos acá? ¿Cómo podemos hacerlo? La respuesta es por medio del Espíritu Santo. Juan 14, 6 al 17, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Queridos hermanos y hermanas, en la vida nos encontramos con circunstancias agradables y otras adversas. Decide ser feliz en medio de cualquier circunstancia. Tal vez lo que estás viviendo en este momento no es lo mejor. Quizás estás pasando por pruebas, por dificultades, por la pérdida de un ser querido. Quizás no sea lo mejor en este momento, pero una buena actitud te ayudará a sobreponerte, a ver las cosas diferentes y a ser de bendición para otros. Una actitud enfocada en las promesas de Dios te llevará a tener mejores resultados, a crecer y vencer obstáculos. Es una decisión que debes tomar. Sé feliz, sonríe aún en medio de las dificultades. Dios está con nosotros y estará contigo, dándote su ayuda. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y puedo decirles, hermanos, que Dios les da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Quiera Dios que nosotros podamos entender que somos soldados. Me acuerdo de niño, somos soldaditos, siervos del Señor. ¿Se acuerdan? Ese canto, siempre los niños en la escuela bíblica vacacional, somos soldados de Cristo. Y Él nos está dando a nosotros, hermanos, el poder de poder afrontar
y confrontar las vicisitudes por más adversas que sean. En este mundo estamos de paso, 70, 80, 90, pero esto es nada comparado a la eternidad. Algún día estaremos en la presencia del Señor y allá no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad, no habrá más pandemia, no habrá más escasez, no habrá más dictador, no habrá más nadie, porque viviremos con el Señor para siempre y nos gozaremos en la Nueva Jerusalén cantando y adorando al Señor por toda la eternidad. Don't worry, be happy. ¿Se acuerdan? Que Dios les bendiga y les acompañe grandemente. Vamos a orar.